En la universidad, uno de los grandes retos es ¿qué hacer después de leer un texto académico? ¿Cómo se responde a él de forma efectiva? Bueno, pues hoy vamos a desglosar dos herramientas que son fundamentales para esto, el resumen y la reseña crítica. Imagina la escena. Te sumerges en un artículo, llegas a la última página y surge la pregunta del millón. Después de leer un texto, ¿qué sigue? Pues la respuesta no es única. Digamos que se abre una bifurcación con dos caminos principales. Y hoy los vamos a explorar a fondo. Para este desafío, la escritura académica nos ofrece dos herramientas potentísimas, pero que son muy distintas. Y ojo, no son intercambiables, ¿eh? Cada una tiene su propósito y su función. Y aquí tenemos la metáfora que nos va a guiar en todo momento. Una de estas herramientas, el resumen, es como un espejo. Su trabajo es reflejar el texto de la forma más fiel posible. La otra, la reseña, es más bien una lente, una lupa, que nos permite analizarlo, enfocar sus detalles y al final evaluarlo críticamente. Venga, pues vamos a meternos de lleno con el primer camino, el resumen. Pensemos en él, como decíamos, como ese espejo fiel. Su única misión en la vida es devolver una imagen precisa, nítida y totalmente objetiva de la obra original. Si nos ponemos un poco más formales, un resumen académico es eso, una síntesis breve, objetiva, que condensa el contenido de un texto con una fidelidad absoluta, sin meterle nada de nuestra cosecha, cero interpretaciones subjetivas. Como ya señalaba Navarro en 2018, es un género que es descriptivo e informativo por naturaleza. Su objetivo no es juzgar, para nada, es informar. Un buen resumen se define por 4 características clave, 4 mandamientos. Tiene que ser breve, o sea, ocupar solo entre un 10 y un 20% del texto original. Debe ser objetivo, sin rastro de opiniones o juicios de valor. La fidelidad es crucial, sagrada. Hay que preservar las ideas originales sin cambiarlas. Y por último, la cohesión, que garantiza que el texto se lea de forma fluida y no como una simple lista de ideas sueltas. Y a ver, ¿cómo se construye esto? Pues hay una especie de receta de 6 pasos que no falla. Primero, una lectura comprensiva. Y digo comprensiva, al menos un par de veces para pillar todos los matices. Luego, identificar la estructura básica del texto. El tercer paso es listar los puntos clave, esas 5 o 7 ideas que son el corazón del texto. Después, el paso fundamental, parafrasear, contarlo con nuestras propias palabras. Luego, unimos todo con conectores para que fluya bien. Y por último, siempre, revisar y editar para asegurar que cumple todos los criterios. Veamos un ejemplo rápido de esto de parafrasear. Si el texto original te cuenta con pelos y señales cómo la educación bilingüe ayuda a preservar la cultura, un buen resumen lo diría así, de forma concisa. Y muy importante, atribuyendo la idea a su autor, en este caso a Gómez. Se mantiene la esencia, pero se reformula. Pero ojo, que hay que tener cuidado con ciertos errores muy comunes. El más grave, sin duda, es copiar textualmente en lugar de parafrasear. Eso es un no rotundo. También es un fallo garrafal añadir opiniones personales, olvidarse de que el texto tiene que tener cohesión o pasarse de largo. Y un punto súper importante, nunca se debe ignorar la diversidad cultural. Hay que respetar siempre los términos y las perspectivas del texto original. Muy bien, pues dejamos el espejo a un lado y ahora cogemos la lente. Pasamos a la reseña crítica, que es una herramienta que no solo refleja, sino que va mucho más allá. Analiza, cuestiona y valora. La reseña crítica es lo que llamamos un género híbrido. ¿Y eso qué significa? Pues que es una mezcla. Combina la descripción de un texto, como hace el resumen, pero le añade análisis y una evaluación bien fundamentada. Aquí, quien escribe ya no es un mero transmisor, sino que se convierte en un intérprete activo del conocimiento, alguien que dialoga con el autor y que sitúa el texto en un debate mucho más amplio. Y este género no ha salido de la nada, ¿eh? Su evolución es fascinante. Nació por el siglo XVIII como crítica literaria informal. Luego se formalizó en el XX en las revistas científicas y en América Latina se convirtió en un puente pedagógico súper valioso. Y aquí viene lo clave. En contextos como la etnoeducación, la reseña adquiere una dimensión transformadora, capaz de rescatar y valorar narrativas comunitarias. Su estructura es muy lógica y robusta. Tiene una introducción que presenta el texto, el autor y su idea principal. Luego, un cuerpo donde primero se resume brevemente, después se analizan los argumentos y finalmente se evalúan sus puntos fuertes y débiles. Y se cierra con una conclusión que ofrece una valoración global y, ¿por qué no?, recomienda o no su lectura. Para evaluar de forma equilibrada, el truco está en mirar a los dos lados de la balanza. No se trata solo de criticar por criticar. Hay que buscar tanto las fortalezas, como la originalidad de la teoría o la solidez de la investigación, como las debilidades, por ejemplo, si hay fallos lógicos o si le falta pertinencia local. Esta dualidad es lo que garantiza una crítica justa y, sobre todo, constructiva.
Ahora que hemos explorado los dos caminos, ha llegado el momento de ponerlos frente a frente, y es aquí donde sus diferencias se vuelven más evidentes y, la verdad, más poderosas. Y esta comparación lo deja clarísimo. El propósito. El resumen busca sintetizar sin más. La reseña, evaluar críticamente. El tono. El del resumen es neutral, puramente informativo. El de la reseña, en cambio, es argumentativo y valorativo. Y aquí la diferencia más importante. La voz de quien escribe. En el resumen está ausente, invisible, para reflejar fielmente al original. Mientras que en la reseña está muy presente, analizando, debatiendo y juzgando. Dominar estas dos técnicas va mucho más allá de la habilidad académica. De verdad, nos lleva a una cuestión más profunda, la de escribir con integridad y, sobre todo, con un propósito claro. En contextos como los etnoeducativos, la reseña crítica se convierte en una herramienta de un alcance brutal. Permite evaluar textos desde saberes locales, visibilizar voces que a menudo quedan marginadas y cuestionar las formas de conocimiento que siempre han sido dominantes. Es, en definitiva, un acto de lo que se conoce como justicia epistémica, dar validez y reconocimiento a diferentes formas de saber. Y claro, todo esto se tiene que apoyar sobre la integridad académica. Y eso hoy en día significa cosas muy concretas. Ser transparente con el uso de herramientas de inteligencia artificial, citar correctamente para que las fuentes sean rastreables y, sobre todo, mostrar un profundo respeto cultural, integrando criterios éticos y comunitarios. Porque al final, estas habilidades trascienden las calificaciones. No se trata solo de aprobar un curso, de verdad que no. Se trata de construir un pensamiento crítico y un compromiso ético con el conocimiento. Y esas son competencias fundamentales en cualquier campo profesional y, bueno, en la vida misma. Y para terminar, lanzo una pregunta para la reflexión. ¿Es la escritura académica solo un requisito que hay que cumplir, un trámite? ¿O puede ser de verdad una herramienta para el cambio? La elección entre ser un espejo o ser una lente define no solo un texto, sino también el impacto que se busca generar en el mundo.